actualización corresponde a marzo de este año, a marzo del 2022, ahí se da el valor del artículo 4 y después los diferentes grados que corresponden a los diferentes grados que van y las diferentes escalas comprendidas en los grados. Esa es la actualización que emite la Comisión Asesora de Honorarios del Colegio de Contadores y es la que se debe tomar para la aplicación del arancel, como ya lo vimos anteriormente. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Esto intentó hacer una breve introducción teórica de lo que a mi juicio es lo relevante para hacer el práctico, para posteriormente empezar con lo que sería el ejercicio número 1. No, pero sí, una cosa, ¿cómo se llama la capitulación matrimonial, pero en el concubinato? Que usted dijo el nombre y que no. Capitulaciones concubinales. Ah, está, es lo mismo, pero en vez de matrimonio concubinal. Gracias. De nada. Eso lo hacen los escribanos, ¿no? Sí, sí, lo tienen que hacer los Sí. escribanos. Bien. Práctica número 6, no sé si alguna pregunta, algún comentario, o algún voluntario para leer la letra, si algún voluntario quiere leer la letra, se anima a leer la letra, no habría problema. Bueno, la leo, profe. Bueno. El 28 del 2 del 2010 contrae el matrimonio sin capitulaciones Marcos y Lucy. Tras desavenencias, decidieron separarse en marzo del 2018, iniciando divorcio en julio, declarándose la disolución el pasado 15 de octubre del 2018. El 31/10 del 2008, Lucy había adquirido una casa en Atlántida. Se conoce que el valor de catastro es de 775.000 y está tasada en 1.550.000. Mientras que Marcos, antes de casarse, había adquirido un automóvil BW, valor de aforo de la Intendencia de Montevideo, 403.000, tasado a 405.000. Desde la fecha de matrimonio y hasta la disolución se produjeron los siguientes hechos. Yo no tengo la letra, la estoy leyendo. Ahí está. Marcos compra una moto Honda valuada en 200.000, valor de aforo de la Intendencia de Montevideo, 160.000. Lucy hereda de su abuela una casa en San José por un valor de 1 millón, según tasación por la que decide arrendarla. Con el producido de dicho alquiler se cancelan las deudas de juego de Marcos, 30.000. En Brow se deposita el remanente. A la fecha de disolución de la sociedad conyugal, el saldo de la cuenta ascendía a 400.000. Lucy adquiere un establecimiento agropecuario en Mercedes por 2 millones, del que se adeuda por conceptos de impuestos de primaria 100.000. El 28 del 2 del 18, Marcos es padre de mellizos. Judicialmente se determina que deberá abonar una pensión alimentaria mensual de 35.000 al momento de la disolución de la sociedad conyugal, que se debía en 2 meses. La partición se realizará judicialmente desde la disolución hasta la partición. Hasta la partición se generaron gastos por 50.000 que fueron abonados por Lucy. Se pide uno. ¿Qué profesional debe ser designado como contador partidor? Bien, muchas gracias por la alumna que leyó por leer, porque es bravo el tema de la garganta, es complicado, así que muchas gracias por la lectura. Bien, acá se mencionan, para mí hay varios temas. Lo primero es saber en qué fecha contrae matrimonio, como les dije anteriormente. Les recomiendo marcarlo eso, con una lapicera o algo, marcar la fecha del matrimonio. Posteriormente, a partir de esa fecha, qué bienes adquirieron antes y qué bienes después. Eso sería el otro tema. Y después hay un tema de evaluación de algunos activos, que a esta altura, siguiendo algo de lo que hemos visto anteriormente, ustedes ya deberían saber. Por ejemplo, se dan 2 valores, ¿cuál es el valor que debería tomar? Ahí habla de una moto y
hay otros artículos que tienen dos tasaciones distintas. Pero bueno, acá el CEPIDE número 1 plantea qué profesional debe ser designado como contador partidor. Esto medianamente yo hablé anteriormente de algo de todo esto, no sé qué contestarían ustedes a esta pregunta número 1. Yo diría que puede ser un contador o puede ser otro profesional, un escribano, no sé, un abogado, porque no hay ninguno de los 3 puntos que... Creo que no hay ninguno de los 3 puntos que usted dijo. Bien, ahora vamos a ver la respuesta. ¿Algún otro comentario? Ahí hay un alumno que plantea lo de la idoneidad técnica. El proceso de participación deberá ser designado un contador partidor. Ahí hablamos de aquellos conceptos que refieren y lo que dije anteriormente, algo de lo que dijo la alumna que habló recién, y también voy a tomar en cuenta algo de lo que planteó el alumno que habló por el chat, pero ahí se habla del contador partidor, que no necesariamente debe ser un contador público, sino que refiere al título a partir del cual se designa el partidor con respecto a lo que ya vimos anteriormente. Acá lo que se basa la respuesta para que sea preceptiva la actuación del contador público es que hay un establecimiento agropecuario. Y ese establecimiento agropecuario tienen que hacerse las evaluaciones correspondientes de ese establecimiento agropecuario y por eso se establece que es preceptiva la actuación del contador público. Si ustedes observan, en lo que yo dije anteriormente, había 3 situaciones que fue las que mencioné. Una era referida a lo que es los libros, la otra un establecimiento comercial. Acá se toma como establecimiento comercial lo que es el establecimiento agropecuario, y por lo tanto la evaluación de ese establecimiento agropecuario debe ser preceptiva de un contador público. Yo aclaro que estos casos ocurren en la realidad, no es solo un caso planteado en un ejercicio, acá en el ejercicio número 1, sino que a nosotros nos designan, y en muchos casos hay establecimientos agropecuarios dentro de la partición, en la cual esto concuerda con la realidad de lo que estoy mencionando. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de esto, pero el concepto de fondo es que debe ser preceptiva la actuación de un contador público a partir de que existe un establecimiento agropecuario, en el entendido que por definición lo toma que tiene que hacer las evaluaciones y las evaluaciones correspondientes para la posterior disolución. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. La pregunta número 2 dice, determine los honorarios del contador partidor. Como dije anteriormente, los honorarios del contador partidor nos vamos a tener que referir al artículo 16 que refiere a las particiones y las disoluciones. Ahí se menciona, como dije anteriormente, una escala, y esa escala es la que corresponde a los grados que van del 1 al 5 y siguientes en los porcentajes que corresponden. Acá en la solución planteada, yo acá puse el último valor actualizado de lo que es el arancel vigente a marzo del 2022, que tienen el valor hora y después las escalas correspondientes. Ahí tienen, acá como esta práctica fue tomada anteriormente, lo que utilizaron fue las escalas vigentes a 2021, agosto del 2021, ¿no? Ahí tienen las escalas que corresponden por los grados, que van del 1 al 8 en las diferentes franjas que dice desde y hasta. Con el comentario que corresponde con el agregar el 22% del IVA, que es de carácter obligatorio. Ahí, en primer lugar, parte de un activo de 2.600.000, que yo posteriormente voy a mencionar en el siguiente punto de dónde sale el 2.600.000. Para mí el orden de las preguntas en esto debería ser al revés, primero llegar a esto y después plantear el honorario, pero yo voy a seguir lo que ustedes tienen planteado en la letra del ejercicio.
Así que aclaro posteriormente, voy a decir de dónde sale este 2.600.000. Entonces lo que hago es ubicar este activo en los intervalos de esta escala del 2021, ¿no? Que si ustedes ven va de 1 millón a 1 millón 200, de 1 a 1.255.264 en una tasa del 6%, y después la diferencia recae sobre lo que es el final de lo que es va a la segunda franja, que va hasta los 3.138.168. En ese intervalo, que debe sumar, como ustedes están viendo, y como han hecho también en ética, ¿no? El cálculo de lo que son el arancel, y en las diferentes escalas que corresponden, acá pone el intervalo de la sumatoria, que da 2.600.000, en el porcentaje que corresponde, le aplico el porcentaje, me da 75.316, y el segundo grado, en la diferencia, me da, aplicando el 5%, 67.237. La sumatoria de estos montos me da 142.553. ¿Esto contra qué lo debería comparar? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿No? Claro, sí, pero sí. Pero ¿qué es lo que, cuánto tiempo me llevó? Muy bien. Acá yo tengo un valor, ¿no? El honorario mínimo, como se menciona ahí, pero ¿cuál es el concepto que hay atrás en materia de honorario? Yo voy a hacer un comentario. La semana pasada, la profesora Rosalía Daván, y quien habla junto a otros colegas, dimos una charla de honorarios en el Colegio de Contadores muy interesante. Nosotros planteamos una cantidad de conceptos, de unas dudas de los que nos estaban escuchando, que había gente en Montevideo, del interior, y plantear algunas dudas de esto, de la tabla, ¿no? Yo en su momento dije que para nosotros dos, y también para Rosalía, era una doble lectura, porque como nosotros damos la carrera de grado de este tema arancel, y después verlo, ya cuando se reciben de contadores, qué opinan sobre el arancel, es un tema muy interesante. Y uno de los temas que surgió era este tema de las escalas y la aplicación de las escalas en particular. Pero bueno, acá ustedes llegan a esto y yo lo tengo que comparar con qué. La alumna dijo algo de tiempo, pero ¿qué es lo que hay implícito atrás? El valor hora del artículo 4, ¿no? Yo tengo que determinar las horas que me insumió. En este caso tengo 142.553 masiva, que es este valor, me da 173.915. Después, como todo tema arancel, yo lo debo comparar con el valor hora del artículo 4. Obviamente que acá se tomó el valor que corresponde al 2021, este no es el valor actual, actualmente es el valor, el que corresponde, es 4.319. Acá tomaron 4.079 porque la solución plantea en 2021 el valor hora a ese momento. Entonces 4.079 más IVA me da 4.976. Entonces, como bien dijo la alumna que habló, acá hay que ver las horas que realmente le insumió al profesional para posteriormente compararla y cuál tomó. Muy bien, el mayor, el más alto. Es correcto. Esto es un poco de repaso del tema arancel, que es relevante en la carrera. Siempre tenganlo presente, las actualizaciones, el cálculo de arancel, porque es un punto de referencia con respecto a lo que es el cobro de honorarios, y sobre todo después cuando hay algún tipo de problema. Entonces ahí se llega a un valor, por lo que son las escalas en los grados del 1 al 2, de 173.915, IVA incluido, y después se debe comparar con el artículo número 4, adicionándole el IVA, y ahí habría que determinar cuántas horas le insumió al profesional. De esa comparación me quedo con el mayor. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario de esto?
Bien, acá vamos a ir a otro tema. Como dije acá, para mí el orden debería ser al revés. Esta pregunta debería ser la 2 y la de honorario es la 3. Pero siguiendo el orden que tiene establecido en el práctico, vamos a ver si esto lo modificamos. Establezca el fondo líquido de gananciales. Acá corresponde primero mencionar este tipo de esquema que puede servir para lo que es los ejercicios prácticos. Primero con el numeral A se plantean activos de la indivisión, ¿no? Entonces ahí plantea una serie de conceptos que parten de bienes que integran la comunidad conyugal, créditos de la comunidad contra terceros, créditos de la comunidad contra los cónyuges, o sea, serían recompensas que tienen a favor los cónyuges que pertenecen a la sociedad conyugal. Como decimos activos, también deberíamos mencionar los pasivos de la indivisión, que serían las deudas de la comunidad respecto a los cónyuges, deudas de la comunidad respecto a terceros, ¿no? Primero hacia adentro, después de terceros, y deudas nacidas durante la indivisión. Que esto hay que determinarlo en el caso de que existan. Entonces, el esquema que se plantea es que A, que es activo de la indivisión, menos B, que es el pasivo de la indivisión, constituyen lo que son fondo líquido de gananciales. Entonces, aplicando este esquema al ejercicio práctico y a lo que plantean los datos de letra, nosotros deberíamos aplicar, en primer lugar, el activo de la indivisión. Acá, como dije, lo que corresponde primero es ver la fecha de matrimonio. Como ustedes ven en la letra del ejercicio hay algunas adquisiciones de bienes que son anteriores a la fecha del matrimonio, por lo tanto no estarían constituidos dentro de lo que es el activo de la indivisión porque fueron adquiridos previamente, antes. Sí corresponde incluir aquellos que fueron adquiridos posteriormente. Estamos de acuerdo que no hay separación de bienes ni capitulación prematrimonial, por lo tanto corresponde hacer todo lo que estamos planteando, ¿no? Eso se entiende. Entonces, acá partimos de la moto Honda. Si ustedes miran, como dije anteriormente, había un auto Volkswagen, pero fueron adquiridos antes del matrimonio, por lo tanto no corresponde. Tampoco dice que mencione que ninguno de esos genere una renta que sea posteriormente perteneciente a la sociedad conyugal. Por lo tanto, hay que tomar aquellos activos que sí corresponden a la fecha posterior al matrimonio. Ahí partimos de la moto Honda, que como ustedes ven tienen valuada 200.000 y valor de aforo 160.000. Ahí, como nosotros ya vimos, corresponde la evaluación de 200.000, que es este valor, es el que corresponde la evaluación de acuerdo a los datos que plantea la letra del ejercicio. ¿No? Usted tiene la segunda hoja, esto que estoy mencionando. Después, la cuenta en el Banco República dice a la fecha, disolución de la sociedad conyugal, el saldo de la cuenta asciende a 400.000 pesos. ¿Qué es esto? Cuenta en el Banco República. Y después, también se menciona, Lucy adquiere un establecimiento del que se adeuda por concepto de impuestos de primaria 100.000. Entonces acá tenemos había una pregunta, ¿qué es lo que preguntan, perdón, de una casa en San José? Si tiene una herencia, dice que hereda de su abuela una casa en San José. Sí. Claro, la pregunta es por qué la casa heredada no forma parte de la asociación, de la disolución. Esto es parte de lo que yo dije anteriormente, lo quiero ubicar acá en la letra del ejercicio. Lucy hereda de su abuelo una casa en San José por un valor de 1 millón, según la tasación que Hacienda arrendaria por producido de dicho alquiler, se cancelan las deudas. Por lo producido se cancelan las deudas, se deposita el remanente a la fecha de la disolución de la sociedad conyugal, que la cuenta asciende a 400.000.
Ahí está, el primer tema es que lo que se hereda propio de la persona, y es de la persona, y está por fuera de la sociedad conyugal. El alquiler o las rentas percibidas por ese bien que la persona heredó, que en este caso es el alquiler que corresponde a lo que deposita en el Banco República, corresponde a los 400.000 que están acá. Pero lo que hereda, a título personal, es propio de la persona. La renta que genera ese bien, en este caso que lo hereda, esa sí es una renta conyugal y es una renta que se debe incluir, por lo tanto, esa renta que son los 400.000 que están acá, que corresponde a la renta producida por el Banco República que se depositó en el Banco República. Esto es un concepto importante, aquellos que en la práctica se dan, el tema hereditario y después que es propio de la persona, pero las rentas que genera ese bien heredado constituyen un bien ganancial y por lo tanto corresponde la división posterior, que son estos 400.000 del Banco República. Entonces, la moto Honda, cuenta Grou, establecimiento agropecuario, que adquirido acá en Mercedes, dice, la sumatoria del total de estos conceptos que constituyen el activo de la indivisión le da un total de 2.600.000. Estos 2.600.000 son los que yo partí para el cálculo del honorario que nosotros vimos anteriormente, que es esto. Son 2.600.000, que es esto que están viendo acá. De ahí sale 2.600.000, por lo tanto yo decía que hay que cambiar el orden de las preguntas, pero bueno. De ahí sale el 2.600.000. Después, criterios que vimos anteriormente, siempre hay activo y siempre hay pasivo, o generalmente. El pasivo de la indivisión incluye deuda de patente, según dato de letra, tienen una deuda de patente, tiene una deuda de patente de rodado de 32.000 pesos de la moto Honda. Después hay una deuda de primaria, en la cual también se menciona como dato de letra del ejercicio. Ahí en el segundo, Lucy adquiere un establecimiento, pero el concepto a deuda, por concepto de impuesta primaria, 100.000. Después, deuda alimenticia, hijos de Marcos, este es otro tema interesante, el que tiene que ver con las pensiones alimenticias de carácter obligatorio, tema de muchos conflictos judiciales. Según letra del ejercicio, habla de 35.000, pero como debe 2 meses, 35 por 2 son 70.000, que es estos 70.000 que están viendo acá. Y después deuda de gastos contraídos durante la indivisión, que lo menciona al final, casi sobre el se pide, en el párrafo anterior, dice, desde la disolución hasta la partición se generaron gastos por 50.000 que fueron abonados por Lucy. ¿No? Estos gastos, ejemplo, profesionales, gastos que puedan incurrir, no está especificado qué tipo de gastos, pero los pagó Lucy, que será compensada posteriormente cuando se haga la división. Entonces, el total de pasivos, que está comprendido por la sumatoria de estos conceptos, que vendrían a ser 32.000, 100.000, 70.000 y 50.000, correspondiente a los conceptos que dije anteriormente, totalizan 252.000 pesos. Siguiendo la lógica del cuadro que yo planteé anteriormente, lo que corresponde hacer es, fondo líquidos gananciales está compuesto por el total del activo, que son 2.600.000, menos el total del pasivo, que es 252.000. La diferencia, estos 252.000 sale de acá, ¿no? Esto acá. La diferencia me da 2.348.000 pesos. Bien, entonces lo que corresponde hacer es el esquema de cómo se repartirían los conceptos que dije anteriormente de los fondos líquidos gananciales. Lo que corresponde hacer es un esquema, como el que estamos planteando, que es unas columnas en las cuales se plantean bienes y derechos, valor del bien, y después el nombre de cada una de las partes, acá Mario y Lucy, que son los datos que tenemos de las personas. Entonces, esos bienes partiendo de la moto Honda, tenía un valor, según lo que habíamos visto, de tasación en 200.000, le corresponde 100
Banco República por 400.000, le corresponde 200.000 y 200.000 respectivamente. Establecimiento agropecuario, de 2 millones, le corresponde 1 millón a Mario y 1 millón a Luz, ¿no? Siempre el 50% de cada una de las partes. El activo, esto me da 2.600.000, que es este valor, y acá la mitad para cada uno. Con la misma lógica, deberíamos plantear lo que es el pasivo. Tenemos deuda de primaria, ahí la tienen restado, ¿no? 100.000, esos 100.000 se dividen en 50.000 para cada uno. Deudas de patente, 32.000, que corresponden a 16.000 para cada una de las partes. Deudas alimenticias hijos de Marcos, 70.000, que corresponden 35.000 y 35.000, con la aclaración que estos 70.000 correspondían a 2 meses, según lo que vemos en los datos de la letra, porque se debían 2 meses. Gastos durante la indivisión, que es el último punto que se menciona en la letra del ejercicio, son 50.000, que le corresponden 25 a cada uno. La sumatoria de este concepto, obviamente, tiene que dar 252.000, que es este valor del pasivo, y después la mitad para cada uno, que es 126.000 para cada una de las partes, tanto Mario como Lucy. Fondo líquido ganancial es los 2.348.000, y le corresponde la mitad a cada uno, 1.174.000 para cada uno. Yo aclaro que este cuadro, a veces en la práctica y en la vida real es más complejo de plantear este cuadro, pero es un esquema interesante y se debe plantear este cuadro para que clarifique cada una de las partes, si bien acá está claro que le corresponde la mitad a cada uno, pero hay que plantearlo, porque si no se plantea puede generar problemas, ya que esto se debe plantear claramente cuánto le corresponde en cada parte a cada uno, y se debe plantear de la forma como lo estamos presentando. Si bien parece medianamente sencillo todo lo que estamos planteando, pero el esquema de cómo se debe plantear, primero el activo, después el pasivo, y con los porcentajes, en este caso el 50% a cada uno, con lo que corresponde, aclarado como están en cada una de las filas y de las columnas presentadas. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Esto para mí, lo importante es que ustedes tengan este esquema acá, el activo de la indivisión y el pasivo, y después cómo se llega al fondo de líquidos gananciales, y después la presentación en este cuadro de lo que le correspondería a cada una de las partes. Eso es fundamental, tanto, ¿no?, en lo que es ahora en las prácticas, pero después, si les toca actuar en temas de sucesión. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No, profe. Bien, acá pasaríamos a la pregunta número 4. Dice, calculó a cuánto asciende el valor que recibió Marcos y a cuánto lo percibido por Lucy. Acá hay que ver aquello de los 50.000 al final, y la respuesta, ¿no?, que a uno le juega en contra y a otro le juega a favor, aquello que se decía en el último párrafo de la letra del ejercicio. Dice, desde la disolución hasta la partición se generaron gastos por 50.000 que fueron abonados por Lucy. Bien, entonces Marcos recibirá 1.149.000 pesos, que se compone del 50% del fondo líquido, del ganancial, que era 1.174.000, que es este monto que está acá abajo, menos el 25 que le debía, la mitad que lo había puesto Lucy, según lo que dije anteriormente. Entonces, se le descuenta de esos 1.174.000, se le descuenta 25.000, y por lo tanto, lo que percibiría Marcos es 1.149.000 pesos. Obviamente, del otro lado, le corresponde el 1.174.000 más los 25.000 del 50% que había pagado anteriormente Lucy. Por lo tanto, la sumatoria le da 1.199.000, como dije, compuesto de 1.174.000 más 25.000 pesos. Eso es como juega aquello de que había pagado Lucy el 50% de 50.000. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Este es un tema de compensaciones al final, que también es relevante, y de recompensas entre las partes, que se debe establecer claramente.
en el entendido para que queden las recompensas hechas y que no quede deuda entre las partes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, yo le daría la palabra a la profesora Rosalía Daván. La palabra y el anfitrión, a ver un momento. Bueno, Ahí, ¿qué tal? tengo una preguntita con respecto a esto. Es un caso particular, pero supongamos que en este caso, por lo que entiendo, el establecimiento agropecuario y la moto y demás, como que se venden, ¿no? Se liquidan y se reparte la plata. Pero ¿qué pasa si se quedan con los bienes, digamos? Si se quedan con los bienes que en una de las partes, Claro, por ejemplo, que no establecimiento agropecuario quiere seguir explotándolo. y le paga la parte a la otra parte, Le tiene que pagar la parte a la otra parte. claro, Y porque en este claro, le caso lo paga que se hace se liquida todo y se reparte. claro, o pueden liquidar todo, o si no le paga la parte, que muchas veces ocurre. Dice, bueno, yo le pago la parte que corresponde a la indivisión y le pago la otra parte. ¿No? Sí. O se puede vender, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos de lo que se plantea todo esto, ¿no? Nosotros estamos dando casos sencillos acá, ¿no? Cuando todo esto se plantea judicialmente, obviamente hay un escenario bastante más complejo y otras variables que complejizan todo esto que estamos hablando, como bien lo sabe la profesora Rosalía Daván, que complejizan todo lo que estamos hablando. Esta respuesta que yo di es la solución ¿no? más accesible, en la cual las partes se ponen de acuerdo y le dicen, bueno, muy bien, yo te pago la mitad de la moto que está en la división, entonces pasa a propiedad del que le pagó a la otra parte. Posteriormente tiene que ir al escribano a hacer la escrituración y todo el proceso, pero bueno, ese es el tema, digamos, razonable, y cuando las partes, hay diálogo entre las partes y no hay conflicto. El tema cuando hay conflicto entre las partes y no se ponen de acuerdo, que muchas veces nos toca intervenir a nosotros, que es bastante complejo en todos estos temas, porque no hay diálogo entre las partes, entonces se complejiza bastante todos estos temas. Bien, no sé si hay alguna pregunta, un comentario más que quieran hacer. No, por mi parte no, muchas gracias. Bien, yo dejo de compartir. A ver, y ahora... Un momentito. Hacer anfitrión. Rosalía Daván, anfitrión. ¿Lo ven? Sí. Sí. Perfecto. Bueno. Muy bien, chicos. Seguimos entonces con el ejercicio 2. Acá se les... estamos viendo siempre el tema de la referencia a la disolución de la sociedad conyugal, ¿no? Nos interesa saber con estas prácticas es, bueno, nosotros, si tenemos que actuar como contadores partidores, ¿cómo hacemos esa división de ese patrimonio en común, ¿no? Y ese patrimonio nosotros sabemos que surge siempre y cuando haya que... ¿Qué tiene que haber para que surja un patrimonio en común? ¿Qué es el inicio de todo esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, ahí estamos escribiendo, contraer la sociedad conyugal o el matrimonio. Ahí va, perfecto, perfecto. Entonces, si no hay matrimonio, no hay unión concubinaria, demostrada judicialmente, ¿no? Solicitada, no hay disolución. Acá nosotros tenemos que ver de ese matrimonio, esa unión concubinaria, cuáles son los bienes, cuáles son los activos y cuáles son los pasivos, para luego hacer la división. ¿Estamos bien, no? Entonces, vamos a ver que en este ejercicio cuál es la situación que nos plantea. Dice, a ver. Nos dicen, el 28 de febrero de 2005, la señora Nieves contrae el matrimonio con el señor Iluso. Iluso, antes de casarse, contrajo deudas de juego por 100.000. Esto es importante porque lo vamos a considerar en el ejercicio y vamos a ver qué tratamiento le vamos a dar a una deuda que se contrajo con anterioridad al matrimonio. Esto es bien importante para nosotros. Dice, por sentencia de fecha 15/5/2019, se decretó el divorcio de los mencionados cónyuges, por lo que deberá realizarse la partición de la sociedad de los bienes entre ambos. Al momento de la disolución, la señora Nieves adeudaba una pensión alimenticia a su única hermana de 15.000. Usted, contador público, es designado para realizar la partición mencionada, contando para ello con la siguiente información. Desde la fecha del matrimonio hasta el 15/5/2019 se sucedieron los siguientes hechos. Acá nos van a decir, bueno, ¿qué pasó desde la fecha que se contrajo ese matrimonio hasta el 15/5? ¿Qué pasó el 15/5/2019? ¿Por qué me interesa esa fecha? Por el divorcio. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó acá? En este periodo, la Nieves recibió por legado un apartamento en Colonia. Valor de aforo de la Intendencia, 8 millones, tasado en 10.500.000. Ese apartamento fue inmediatamente arrendado, cancelando con dichos ingresos las deudas del juego del uso. Al momento del fallecimiento existían alquileres a cobrar por 80.000. A Nieves adquiere un apartamento en la ciudad de Bilbao, España, por 1 millón, tipo de cambio 29,7, tasado en 1,5 millones. Iluso adquiere un vehículo cuyo valor de tasación es 600 y el aforo de la Intendencia es 160. Nieves hereda una casa en Montevideo con valor catastral de 7.250.000, tasada en 8.200.000, se adeuda la contribución inmobiliaria por un valor de 360. Entonces acá nosotros nos van a dar distintas situaciones que nosotros vamos a tener que analizar qué es lo que vamos a considerar y qué no vamos a considerar. No solo de lo que tiene que ver con el activo, sino también lo que tiene que ver con el pasivo y también determinar si existe o no recompensa. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer finalmente es determinar cuál es el fondo líquido gananciales de cada parte. ¿Y cómo lo determinamos? Acá tenemos el esquema que les presentó Uraí para la determinación del fondo líquido de gananciales. Vamos a tener, por un lado, lo que tiene que ver con el activo de la indivisión, que ahí están los bienes que integran la comunidad conyugal, por eso me interesa siempre saber cuál es la fecha de matrimonio. Los créditos de la comunidad contra terceros, acá pueden ser que tengan créditos, es decir, activo, para cobrar a terceros, ¿no? Puede ser alquileres o lo que sea, para cobrar, y también tienen los créditos de la comunidad contra los cónyuges. Acá es importante, Nacho, si puedes apagar el audio, por favor. Acá es importante considerar que los créditos de la comunidad contra los cónyuges, lo vamos a llamar recompensas, siempre los vamos a considerar dentro del activo. Es decir, si uno de los cónyuges pagó deudas anteriores de alguno de los cónyuges, ahí van a operar el tema de las recompensas. ¿Bien?
Y después tenemos, por otro lado, lo que tiene que ver con el pasivo de la indivisión, tenemos deuda de la comunidad respecto a los cónyuges, deuda de la comunidad respecto a terceros, y deudas nacidas durante la indivisión. Eso sería lo que es lo que me están pidiendo a mí en este CEPIDE. Bueno, nos vamos entonces al ejercicio nuestro. Esto ya vieron más o menos cómo era el esquema de trabajo en el ejercicio anterior. Y ahora nos vamos al nuestro ejercicio. Bueno, acá les presentamos todo lo que tiene que ver con el activo. ¿Qué teníamos en este activo? Tenemos los alquileres, ¿está bien? El apartamento. ¿Qué pasa con los bienes en el exterior? Acá es importante, solo vamos a tomar los bienes que están radicados en Argentina, que es donde existe convenio. ¿Tá? Con los otros bienes en el exterior no se puede hacer nada. Es decir, si ese matrimonio tiene bienes en el exterior, va a tener que tener que presentar en ese país la disolución de la sociedad conyugal y regirse por las normas que tengan ese país. ¿Tá? No podemos hacer nada acá sobre esos bienes que existan en el exterior. No van a formar parte de nuestro activo. ¿Está bien? Después tenemos el vehículo de 600.000. ¿Qué es el valor ese de 600.000? ¿Qué tomamos para el vehículo? ¿Cuáles son los valores que tomamos? ¿Cuál de todos? El valor de tasación, perfecto. Y después tenemos la recompensa, ¿tá? Que nosotros dijimos que era la recompensa, a ver. Los créditos que tenía la sociedad conyugal con uno de los cónyuges. Ahí va, perfecto. Entonces acá, ¿por qué lo ponemos acá dentro del activo? ¿Cuándo se pagó? ¿Qué deuda surgió de uno solo de los cónyuges? ¿Qué tenía? Una deuda. Una deuda de juego anterior al Ahí va. La matrimonio, recompensa siempre es cuando pagan una deuda anterior o de alguno de los cónyuges que sea única de ellos. y se pagó con las ganancias de un inmueble que había recibido, no me acuerdo ahora, no era Sí, herencia, acá era otro, por legado, recibió por legado Nieves, está, pero ¿con qué se pagó? con los alquileres de eso, ¿no? Bien. Está, el bien, ¿por qué no tomamos el apartamento en Colonia? Por lo A ver que qué me habíamos dice. hablado recién, lo recibe por legado, Ahí ¿no? va, Es como una está, herencia. ahí va. Entonces lo que se recibe por legado, subrogación, que es otro tema que también hay que considerar. Cuando se recibe eso durante el matrimonio, que forma parte de la sociedad conyugal, de los bienes de la sociedad conyugal. No, forma parte de los bienes personales. Pero Ahí va, son bienes propios. Esos las nunca rentas, pierden sí. el carácter, ahí va, perfecto. Nunca pierden el carácter de bienes propios, pero ¿qué pasa con las rentas que genera ese bien? Estas rentas Eso sí son propiedad ganancial. son gananciales, perfecto. ¿Ah? El bien de Colonia, de Nieves, sigue siendo, como el Nieves lo recibió por legado, sigue siendo un bien propio. ¿Tá? No lo vamos a considerar en la sociedad conyugal, pero sí vamos a considerar el arrendamiento. ¿Tá? ¿Y qué pasó con ese arrendamiento? ¿Se usó para qué? Para pagar las deudas de juego, de iluso. ¿Tá? Entonces usamos eso. Las deudas se pagaron. ¿Cuánto era la deuda del uso? 100.000 pesos. 100.000. Entonces nosotros sabemos que existe un crédito de la sociedad conyugal por 100.000,
que es lo que vimos recién de la recompensa. Después tenemos, al momento de fallecimiento existen alquileres a cobrar por 80.000. ¿Eso forma parte de nuestro activo o no? Sí, ¿Va a formar parte de nuestro activo? sí, porque son parte de la ganancia de ese bien, Sí. de la renta de ese bien. Entonces es de la sociedad conyugal. Esto forma parte del activo de la sociedad conyugal. Volviendo al apartamento de España. ¿Qué dijimos? No está comprendido. Que no está comprendido porque no tenemos convenio con los países del exterior, salvo lo que cuando nos digan algo que es de Argentina. Ahí sí lo vamos a incluir. Después, iluso adquiere un vehículo, tomamos el valor de la tasación, que es de 600.000. ¿Cuándo es que adquiere ese vehículo? Me dice que cuando lo adquiere, ¿por qué lo tomo en cuenta? De la fecha del matrimonio hasta el 15/5, o sea, está dentro. Ahí va. ¿Qué pasa? Hereda una casa en Montevideo, ¿por qué no la tomamos la casa? Herencia. ¿Cómo? Ahí va, perfecto, como vimos hoy, porque es una casa que Nieves heredó. Pero ¿qué pasa con la deuda de la contribución? ¿La tomarían o no? Y si tenés que tomar las rentas positivas, Ahí va, otro perfecto. también. Es el mismo razonamiento. ¿Está? Entonces, vamos a ir formando nuestro esquema de trabajo. Acá les presentamos lo que tiene que ver el activo de la indivisión, que vamos viendo que teníamos los alquileres, de un bien, ¿de qué era? El alquiler. Seguíamos repasando. ¿Por qué no tomaba el bien? Bien dado el legado era. Porque era un legado, perfecto. El apartamento de Bilbao no lo tomaba porque no tenemos convenio, solo tomamos entonces el vehículo y tenemos que considerar la recompensa a los efectos del activo. Bien, ¿hasta acá quedó clarito el activo? Sí. Perfecto. Si hay dudas me las van poniendo, por favor. Nos vamos entonces a lo que tiene que ver con el pasivo. Bueno, entonces, ¿qué era el pasivo de la indivisión? ¿Está? Ponemos únicamente el único pasivo que nos dicen, que es la deuda de la contribución inmobiliaria. ¿Por qué la ponemos? ¿Era un bien? ¿Por qué no pusimos el bien entonces de la deuda de la contribución? ¿Qué era? Herencia. Era herencia, Herencia. perfecto. Entonces no ponemos porque es un bien heredado, pero sí sabemos que las deudas que generen esos bienes durante el matrimonio son deudas de la sociedad conyugal. Bien, entonces acá nosotros vamos a tener un activo de 780, tenemos el pasivo de 360. ¿Y qué era lo que teníamos que determinar? ¿Para qué calcule el activo del pasivo? Fondo líquido de ganancial. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo determinamos el fondo líquido de gananciales? Sigamos repasando esto que ya lo vieron. ¿Qué era 780 menos 360? Activo menos pasivo. Ahí va, activo menos pasivo nos da que el fondo líquido de gananciales es 400. Lo que van a repartir. Ahí va, ese es mi patrimonio, lo que me queda neto para repartir. Líquido para repartir entre los cónyuges, bueno, ex cónyuges, es 420. Entonces, ¿cuánto le doy a cada uno? Le debería dar 210 a cada uno. ¿Está bien?
se llevaría 210. Pero, ¿qué pasa? ¿Efectivamente se van a llevar los 210? ¿Qué les parece? ¿Está? Le liquidamos acá, 210 para cada uno, para el uso, para Nieves, 210. Habría que ver lo de la deuda de juego, ¿no? Ahí va, perfecto, perfecto, Noelia. Sí, acá tenemos que considerar, decir, bueno, ¿qué pasó? Ojo que yo tenía una recompensa. ¿Ah? Bien, Nacho, decime. Hola, profe. ¿Sabe que no me quedó muy claro lo de eso mismo, de la recompensa a la deuda de juego? Que es una deuda, no tendría que, o sea, no, ¿por qué va en el activo? Esa Porque parte la no la... sociedad conyugal pagó una deuda de uno de los cónyuges con patrimonio de la sociedad. Ah, claro. Hacemos el supuesto, es como una especie de supuesto que nosotros tenemos ese crédito para cobrar a uno de los cónyuges. Le tendríamos que haber dicho al uso, bueno, no, la deuda de juego, Luso, si Luso hubiese pagado la deuda de juego con plata de su patrimonio propia, Ahí sí no se tomaría en cuenta, ¿no? ¿qué pasaba? Ahí va, ahí no lo tomábamos en cuenta. Pero ¿qué pasó? La deuda del uso con que se pagó. Con los ¿Con rentas alquileres de de qué? la... Ahí va, con rentas de la sociedad conyugal. Entonces él debe compensar. Es como que el cónyuge, hacemos el supuesto, lo tratamos como un tercero. ¿Está? A estos efectos, ¿no? Por eso decimos que opera con una recompensa, por eso decimos que es un crédito para la sociedad. Bueno, la verdad, la sociedad perdió parte de su activo en pagar una deuda de uno de los cónyuges. Bueno, entonces tenemos que compensar a esa sociedad conyugal de esa parte, de ese activo que salió de la sociedad conyugal. Entonces tiene un crédito. ¿Bien? ¿Queda un poco más claro ahora? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Acá nosotros estábamos diciendo, bueno, no, le vamos a dar 210 a cada uno de los cónyuges. Le damos al uso y a Nieve 210. Pero vimos que no habíamos utilizado, se habían generado recompensas a esta sociedad conyugal y al momento de la distribución de la plata vamos a tener que hacer valer esas recompensas. En principio, sí, Gonzalo. Una preguntita que hizo Lucas en el chat y me pareció muy Perdón. interesante. ¿Por qué no va la deuda de la pensión alimentaria? Que en el anterior Sí, sí. perdón, sí. Solo se toman, en el caso de las pensiones alimenticias, solo se van a tomar las que tienen que ver con los hijos. Las deudas, digamos, las pensiones alimenticias de los hijos sí forman parte de la sociedad conyugal. Pero las pensiones alimentarias de otras personas, de los padres o de los hermanos que le deba cualquiera de los cónyuges, no forman parte de la sociedad conyugal. ¿Tá? No son deudas de la sociedad conyugal, son deudas propias. Está bien, muchas gracias porque me olvidé de hacer esa aclaración. ¿Está bien? Bárbaro, muchas gracias. No, por favor. Bueno, seguimos entonces. Teníamos entonces este listado de bienes y derechos, dividimos todo mitad a mitad, ¿no? 50 y 50, ¿no? Alquileres 50 y 50, vehículos 50 y 50, recompensa de juego 50 y 50, contribución 50 y 50. Lo que le correspondería a cada uno serían los 210. ¿Bien? Pero ahora vamos a determinar lo que efectivamente le vamos a dar a cada uno. Pero acá, digamos, nosotros una cosa que es importante. Cuando nosotros nos piden los fondos líquidos gananciales, lo hacemos como lo vemos acá en los ejercicios. Llegamos a determinar cuánto es ese fondo líquido ganancial que le corresponde a cada uno de los cónyuges. ¿Tá? Es esto, hasta acá terminamos el CEPIDE 1, porque era eso lo que nos pedían nada más. ¿Tá? El fondo líquido ganancial. Bien, en el tema de los ejercicios es importante, y no sé si ya se los dije para la primera parte del curso, si no, y se lo vuelvo a repetir.
es importante que ustedes hagan el razonamiento. ¿Tá? Ustedes tienen que hacer el planteo de lo que están calculando. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces ustedes de repente se equivocan en algo al principio, pero después está todo bien hecho el razonamiento. ¿Tá? Entonces, en la medida de que ustedes hagan el planteo en forma correcta, ese planteo, en la medida que esté hecho, obviamente se va a considerar a los efectos de los puntos de ese CEPIDE. Supónganse que acá nosotros, ustedes se equivocaron solo en los alquileres o en el vehículo, en realidad pueden llegar a perder un punto solo. ¿Tá? Pero si hicieron bien todo, el resto, si hicieron bien todo el planteo de la distribución, de los alquileres, del apartamento, del vehículo, ¿está bien? Nosotros seguimos ese error, digamos, que tienen en la determinación inicial, después hacemos los cálculos y si el resto está bien, lo vamos a considerar como bien, ¿está bien? Pero si ustedes de repente no me hacen el planteo, yo no sé qué tomaron y qué no tomaron. ¿Está? Pero la revisión no es múltiple opción. ¿O va a ser de planteo de la segunda parte? Ay, ¿sabes qué? No sé. Ahí me queda la duda. Ahí me queda la duda, sí. Porque la primera revisión fue múltiple opción Sí, y nos dieron, o sea, entregamos la hoja con los resultados, ¿no? claro, con las soluciones, sí, 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 sí. Pero capaz que cambiaban, por eso. Pero, profe, ¿nos van a avisar? Sí, 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 claro. Claro. ¿Sí? Estamos viendo porque no sé que en realidad cuántos estudiantes quedaron de la materia. ¿Cuántos eran cuando ustedes dieron? No sé. Ah, 500 por ahí, ¿no? eso depende igual, se los vamos a ir diciendo en la medida que se desarrolle el curso, a ver si se mantiene lo de la múltiple opción como forma de evaluación. Así que bueno, nada, hecha ya la aclaración, sigo con el CEPIDE 2. Dice, suponiendo que todos los bienes se enajenaron al contado y en efectivo realice la partición de la sociedad conyugal. Acá, nosotros, al momento de hacer la partición, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿Qué es lo que tengo que determinar? ¿Qué significa hacer la partición? ¿Qué es? Y liquidar los activos sería, ¿no? Y pagar los pasivos. Ahí va, perfecto. Al momento de la partición, yo hago la liquidación, acá es el supuesto de que se venden los bienes, ¿no? Se pagan las deudas y me queda determinada plata para distribuir. Y yo tengo que decirle, bueno, no, a Iluso le corresponde tanto y a Nieves le corresponde tanto. Eso es, en definitiva, lo que nosotros tenemos que determinar. Entonces, acá hacemos el supuesto que se realiza la venta de los bienes, ¿está? Entonces, ¿qué bienes tenía yo para vender? En realidad tenía un bien solo, ¿cuál era? ¿Cuál era mi activo? Ahí va, tenía el vehículo. ¿Y los 80 de dónde salen? Porque es eso. Ahí va, cobré los alquileres y vendí los bienes. ¿Tá? Eso sería el supuesto. Después, ¿cuáles eran mis deudas? Es como que yo liquidara una empresa, es lo mismo. Ese patrimonio hay que llegar a un momento que hay que liquidarlo y repartirlo. Entonces, pagamos la deuda de la contribución. ¿Tenía más deudas yo? ¿La sociedad conyugal tenía más deudas? ¿O no? No, no, era la única. Era la única. Entonces, bueno, yo tengo ese activo, que ya lo tengo en efectivo, pago la contribución los 360 y me queda 320. ¿Qué hago con los 320? ¿Cuánto le tenía que dar yo a cada uno?
El 50%. El 50%. Entonces, a cada uno le corresponde los 160. ¿Está? ¿Qué hacemos con eso? Lo que tengo para repartirlo son los 320. Dividido 2, son 160 cada uno. ¿Pero yo le voy a dar efectivamente los 160 a cada uno? No. Porque en el momento de hacer la distribución a cada uno de los cónyuges, tiene que operar siempre la recompensa. Entonces, ¿qué pasa? La recompensa, digamos, que pagó la sociedad conyugal era una deuda ¿de quién? De iluso. De Iluso. ¿Tá? Entonces, en el momento de repartir la plata, le voy a decir a Iluso, no, a vos te corresponde los 160. En realidad, en efectivo, lo que tenemos para distribuir son los 160. Pero no te voy a dar los 160. Acá te voy a descontar lo que pagó la sociedad conyugal. ¿Bien? Entonces, acá es donde opera el reintegro de la recompensa. Le vamos a descontar los 100.000 pesos a Iluso, y de esos 100.000 pesos, ¿a quién se los vamos a dar? Nieves. A Nieves. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que al momento de la distribución final es cuando opera la recompensa. Lo vamos a ver acá en otro punto, cómo está. Acá está, en la solución lo van a tener así. ¿Cómo lo tenemos? Tenemos el activo que estuvimos viendo hasta hoy. Ay, perdón, se ve que alguien quedó con el audio. ¿La pudieron apagar? Está, perfecto. Entonces, acá le ponemos que de la sociedad conyugal yo tengo el dinero a entregar a Iluso, que vienen a ser los 60.000, y el dinero a entregar a Nieves, que son los 260.000. Sí, Cristian, decime. Tengo una consulta. De los 100.000 que paga Iluso, ¿no le corresponderían 50 a él porque son de la sociedad conyugal? A ver. Porque él paga 100 de la sociedad conyugal, de sus deudas Claro, anteriores, sí. ¿no? ¿Él no tendría 50 de esos 100? Sí. ¿Y por qué se le restan 100, digamos? A ver. ¿No es porque son deudas de antes de estar casado? Sí, corresponde a una deuda anterior. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero de esos 100 que él paga a la sociedad conyugal, ¿no le corresponderían 50 en el caso de no hubiera pagado la deuda, digamos? Sí, perfecto. Acá, déjeme ver porque acá hay un tema que lo tengo que ver con Uraí. No sé si Uraí estás acá en el chat, estás en el... ¿Hola? Sí. Sí. Uraí, vos sabés que tengo, perdón chicos, pero me surgió una duda. Acá, perdóname Uraí, no, porque Sí. acá la solución, esta parte de la PPT, que tenemos al final a Iluso y a Nieves, de los 110 y 210. No sé si te acordás, que me acuerdo que el año pasado hubo el mismo problema. No entiendo, ¿cuál es la duda? No, porque esta parte de la solución, porque hay como dos partes de la solución, que no sé por qué las presentan distinto. Acá, en la solución, digamos, a Iluso le toca 110 y a Nieves 210. Sí. ¿Está? Y en la otra parte de la solución que vimos recién, el dinero que le entregamos a Iluso son 60 y a
Creo que lo que tiene que hacerse es cancelarse la deuda antes de dividir, ¿no? Entonces, Luso paga los 100.000 pesos que debe a la sociedad conyugal y ahí se divide. Sería algo así, ¿no? Claro, porque en realidad esa plata ya se pagó. Perdón, estamos hablando del CEPIDE 2, ¿no? Sí. La pregunta, ¿cuál es, perdón? A mí se me generó la duda con el tema de la distribución de los 320, acá que en la solución dice que a Iluso se le descuenta el reintegro de la recompensa de 100, ¿está? Y después a Nieves se le da el dinero, los 100 se le pagan a Nieves. O sea, Iluso recibe 60 y Nieves recibe 260, ¿está? Del total de 320. Pero acá hay otra parte de la solución, que esta no sé, no la tengo acá, la que está colgada, la que se iba a colgar en realidad, que nos dice que a Iluso se le tendría que dar 110 y a Nieves 210. Eso es lo que no entiendo. Yo la solución que tengo planteada termina donde dice 360. Porque la diferencia está, perdón, en que en uno a Iluso se le restan el reintegro de la recompensa y a Nieves se le suman, y en el otro se lo restan solo Iluso y a Nieves no se lo suman. ¿No? Claro, pero es 160 menos 100, que da 60, y después los 160, que le tengo que sumar a Nieves los 100, da 260. Y el total es 320. ¿No? Es eso. Uno va restado, ahí sería menos 100, como dice la letra, quedan 60, y después los otros es 160 más 100, da 260, el total son 320 del total. La última parte, esa que está en la PPT, al final, en color amarillo, eso yo no, Ahí va, no lo eso tengo. es lo que me confunde. Ahí va. No, yo no lo tengo. En la solución que tengo en papel, yo no lo tengo, ¿no? La solución que tengo en papel, específicamente, yo no tengo eso. Entonces solo tomemos hasta acá. La otra no la tomemos. Esa la bajamos después. Yo eso no lo tengo, ¿no? Yo tengo hasta ahí, hasta... La recompensa del 100 es 100, ¿no? Uno suma, el otro resta. A mí me parece más razonable la otra, porque en realidad no fue Nieves que le hizo el préstamo a Iluso, fue la sociedad conyugal. Claro. Y en la sociedad conyugal es un 50% cada uno. Eso es lo que a mí me genera dudas, y me parece que la otra, la que está en amarillo, como que refleja más eso. Pero no sé. Sí. Que esta, Sí, te entiendo, Gonzalo. Sí, por eso. Entonces, en realidad son dos soluciones. Acá, perdón, chicos, pero bueno, se generó esto, son dos soluciones distintas, ¿no? Una cosa es que le restemos a los 160 los 100, y otra cosa que le daría solo 60 a Iluso, y acá, sin embargo, en la otra posición, que es esta, a Iluso se le daría 110. Yo también me voy más por esta. Ahora, de esta del amarillo, lo que no entiendo es cómo llegan al fondo líquido gananciales de 420. Es el mismo que teníamos nosotros. Nosotros también teníamos 420. Está. Ok. No dije nada. ¿Me explico la duda? ¿Entendieron la duda de dónde se origina o no? En este caso, yo tengo una duda. Lo del 50 que dice el compañero es porque
o sea, se canceló eso con el arrendamiento, ¿no? Sí, sí, Ah, está. perfecto, Magali, sí, 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 sí. Me Acá había perdido ahí. vamos a tratar de aclararles, le aclaramos la próxima esta duda que se generó. No me acuerdo si esta era una posición que tenían antes la cátedra y después, vieron que acá le daríamos, si me están viendo esta PPT, a Iluso 110 y a Nieves 210, ¿está bien? Pero acá tenemos otra solución que le damos a Iluso 60 y a Nieves 260. ¿Me siguen o no? Sí. Perdón, que se entreveró la cosa. Vamos a ver, vamos a consultar. Sé que en algún momento hubo un cambio de criterio con esto, lo consultamos y lo vemos después la distribución. ¿Está bien? Dale, bárbaro. Y le respondemos la clase siguiente para no decirles una cosa que puede estar mal. Lo consultamos y lo volvemos a ver la clase que viene. No se olviden de entrar a la clase para sacarse la duda. Aunque sea lo vemos al inicio de la clase, así podemos avanzar con el resto. Bueno, seguimos entonces con ese pide 3. Dice, indique si es preceptiva su actuación en esta designación. Bien, entonces, a ver. ¿Qué teníamos en este caso para saber, para poder determinar si era preceptiva la actuación del contador? Esto ya lo tenemos que tener claro. ¿Cuándo dijimos que era preceptiva la actuación del contador? En este ¿De caso, acuerdo? cuando había un establecimiento comercial, también no me acuerdo de las otras. Alguien me Sí, ayuda de las está otras. bien. Cuando hay algún establecimiento comercial que tenga que sea necesaria una evaluación, y solo los únicos que pueden hacer esa evaluación es el contador. En este caso, ¿había bienes que había que evaluar por un contador? No, en ese caso no. No. Acá, la diferencia, en realidad. Cuando tenemos bienes muebles, ¿quién hace la evaluación? Eso un poco ya lo vieron con Uraí. Tasador. ¿Él? ¿Quién, perdón? Tasador. Sí, el tasador, perfecto. Cuando tenemos bienes comerciales, sociedades comerciales, o empresas familiares, o cualquier empresa, ¿quién hace la evaluación? El contador, ¿no? El contador, Vamos, perfecto. Andrés. Sí, por ahí, ¿querías decir algo? No, perdón. Ah, perdón. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? En el proceso de partición, el juez deberá designar un contador partidor. La frase contador partidor refiere a la función que debe cumplir. Esto es importante que tengan en claro. Cuando nosotros hablamos de un contador partidor, nosotros siempre que vamos a ver el tema de las particiones, siempre el juez designa un contador partidor. Pero esta aclaración dice que la frase contador partidor refiere a la función que debe tener ese auxiliar de justicia y no al título universitario de contador público. Esto es importante. Obviamente implica que sea un contador público, ¿no? Por lo tanto, este contador partidor puede ser escribano, abogado o contador público. Esto ya lo vieron al inicio de la clase. En este caso no será preceptiva, perfecto, la actuación de un contador público, incluso se sugieren observaciones a las partes, ya que no habría compulsa de libros o otras cuestiones contables a analizar, es decir, lo que estuvimos viendo hasta ahora. Seguimos entonces con ese PIDE 4. Bueno, acá nosotros, a los efectos de los honorarios, nos remitimos nuevamente a lo que tiene que ver con el artículo 16, que nosotros sabemos que siempre cualquier artículo que vayamos a utilizar, a aplicar del arancel, tenemos que ver primero que nada cuál es la base de cálculo.
Acá nosotros sabemos que la base de cálculo en el tema de sucesiones y particiones es el activo de la indivisión postcomunitaria. Será en este caso el monto de 780.000. ¿Cuál era el activo? Era lo que nosotros determinamos, de 780. Y bueno, entonces nosotros vamos a hacer, en base a los intervalos, en base a la escala, ¿cuál era la escala que teníamos que tomar? ¿Dónde estaba previsto? ¿En qué artículo? 16. La escala, ¿dónde estaba la escala? En el arancel nuestro. Había un artículo que decía escala básica. ¿Cuál era? ¿El artículo 3? El artículo 3, sí, perfecto. Que nos daba todos los intervalos de la escala básica. ¿Cuáles son las cosas que se van actualizando? El arancel que se actualiza. Nosotros si nos piden hoy a hacer un cálculo del arancel que tenemos que hacer. Ver cuáles son las escalas vigentes. La escala vigente, ¿qué va a determinarme? ¿Qué va a determinar? ¿Se acuerdan acá del arancel cómo le hacíamos el cálculo? Determina el monto, según el porcentaje fijo, lo que cambia es el intervalo, los montos. Ahí va, los montos cambian los montos de los intervalos. Entonces Sí. nosotros siempre tenemos que ver cuál es la escala vigente al momento de hacer la determinación de los honorarios. Entonces acá, bueno, tomando en cuenta la escala, vemos que el primer intervalo para la determinación, ¿qué es de 780? ¿Cuánto sería el primer intervalo? 1.134.685. Ahí va. ¿Y por qué lo topeo a 780? Porque es el activo, el total. Ahí va, porque es el monto del activo. Entonces el primer intervalo va a ser hasta los 780 porque es el monto del activo. De acuerdo al artículo 16, sobre el primer intervalo aplicamos la tasa del 6%, eso nos da que el monto de los honorarios son 4.680. Bien, entonces a los 4.680, ¿qué nos falta hacer? Calcularle el IVA. Calculamos el IVA y nos da que los honorarios son 57.096. Después que determinamos los honorarios, lo que tenemos que hacer siempre es calcularlo, compararlo con las horas insumidas en la labor. Acá no nos dice las horas, entonces nosotros tenemos que saber cuál es el valor hora vigente y en base a la cantidad de horas tendríamos que hacer la comparación. ¿Cuál tomamos siempre entonces? ¿Para qué comparamos con las horas? El mayor. Tomamos el mayor. Perfecto. Una preguntita respecto del parcial. Sí. Sí, falta mucho, pero el tema de esto de los aranceles, lo que son los cuadros y el valor hora y demás, el dato de letra nos lo van a dar como un anexo, ¿no? Generalmente lo que le damos son los intervalos en el anexo. Lo que no damos son las tasas. Ah, no dan las tasas, ok. No. Y el valor hora sí, no tampoco. El valor hora sí y los intervalos sí, porque eso es una información que se baja de la página del colegio que siempre la van a tener. Pero las tasas y la aplicación de las tasas, eso lo tienen que saber ustedes. Okay, las tasas no las damos. Muy raro los casos que planteamos las tasas. Son pocos los artículos que vemos en esta segunda parte, son 3 más o menos, lo que van a tener que saber y las tasas que se aplican. Bueno, chicos, vamos terminando entonces. Nos quedamos pendientes, nos quedamos con los deberes de poder aclarar la situación esta que nos generó dudas, lo que le vamos a dar efectivamente al uso y a Nieves. Está bien, discúlpenos, pero nos generó esta duda y no quiero decirles algo que esté mal. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan?
antes de cerrar el chat. Bueno, seguimos entonces la clase que viene y aclaramos la duda. Hasta luego, gracias.